Aleluya, qué bendición saber que podemos contar con la cobertura de Dios para vivir cualquier momento de la vida. Y nuestra experiencia en Jesucristo no nos lleva sino a poder ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Creo que muchos de nosotros, más que haber perdido cosas, hemos aprendido a disfrutar de las que sí tenemos y aprender de las cosas y de los momentos que quizá para muchos signifique pérdida, pero que para nosotros son ganancia. Porque cuando hablamos de nuestra experiencia en Jesucristo y del amor que hemos profesado a Jesucristo y Jesucristo hacia nosotros a través del Padre y de su expresión de amor más grande, que fue el mismo Jesucristo, sabemos que todo obra a bien para los que le aman. Por eso en estas últimas semanas arrancamos con esta serie que se llama A veces ganamos y a veces aprendemos, porque nunca en el Señor viviremos un fracaso que signifique nada. Siempre, insisto, lo que para el mundo aparentan fracasos, en nuestra vida que se construye en Jesucristo, la piedra del ángulo, la fortaleza de nuestra vida, siempre es construir algo nuevo, algo mejor y algo más grande. Y eso es lo que hemos aprendido en este tiempo, a ver el amor de Dios a través de cada experiencia. Y hoy particularmente estaremos hablando, sermón número 2 de esta serie, A veces se gana, a veces se aprende. Y he denominado este segundo sermón, Humildad, la llave que abre la puerta del aprendizaje. A veces vivimos en momentos de la vida tan severos, tan difíciles, pero aún nos resistimos en nuestra propia humanidad a poder ver las cosas provechosas que Dios es capaz de proveer. Y eso me remontaba a una historia que tú y yo conocemos, una historia que se narra en el libro de Génesis y tiene que ver con la experiencia del pueblo de Israel que transitaba por en medio del desierto. Y bueno, escuchamos las plagas y las cosas de las cuales el mismo Dios les libró. Vimos esa liberación increíble que Dios hizo al pueblo del pueblo egipcio, el pueblo de Israel del pueblo egipcio. Vimos cómo Dios los sacó de ahí y no los sacó así como ellos estaban. Al contrario, ellos salieron de ahí con bienes, porque la escritura nos dice que cuando el pueblo de Israel fue liberado, ellos fueron a las familias egipcias y pidieron cada una de los bienes que ellos tenían, y el pueblo fue liberado, y fue liberado en victoria. Fue liberado en condiciones de poder seguir caminando por el resto del desierto con esos bienes que Dios había provisto del mismo pueblo que los había esclavizado. Y esta es una historia increíble, porque vemos cómo la mano de Dios se extendió. Algunos pensaron, saldremos de Egipto y ¿qué vamos a vivir hacia adelante? Algunos estamos pensando, este momento de la pandemia, como muchos dicen, va a terminar pronto. Pero ¿qué va a ser después de que esto termine? ¿En qué condiciones vamos a salir? ¿Cómo vamos a llegar al otro extremo? Estoy de acuerdo, estamos aprendiendo cosas, estamos viviendo experiencias, estamos atendiendo aspectos de familia que quizá bajo otras circunstancias no lo hubiéramos hecho. Pero ¿qué va a suceder cuando yo termine esto? ¿En qué condiciones voy a salir? El pueblo de Israel quizá para muchos fue un pensamiento no vago, presente. ¿Qué va a suceder, Moisés? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Qué va a pasar después de que todo esto termine? ¿Qué va a suceder? ¿En qué condiciones voy a salir? Pero Dios había hecho provisión específica para que el pueblo pudiera llegar hacia donde tenía que llegar, moverse, desplazarse hacia donde tenía que desplazarse, sabiendo que Dios había provisto no solo una salida para dejar atrás la esclavitud, pero Dios había provisto también recursos para poder atravesar el desierto y salir adelante. Y eso es una historia que podemos nosotros traer a la memoria para saber que cuando Dios nos permite atravesar por un desierto, Él nos da la capacidad y nos da la provisión necesaria para poder librar el desierto. Pero hay tantas cosas que no alcanzamos a ver. El pueblo de Israel, en tantas de sus experiencias donde Dios intervenía poderosamente, porque no podemos negarlo, que Dios estaba interviniendo poderosamente.
No podemos negar cómo Dios extendía su mano. No podemos negar cómo Dios abrió las aguas para que el pueblo pasara, cómo Dios contuvo las plagas del pueblo, cómo Dios proveyó agua en el desierto, cómo trajo maná del cielo, cómo Dios guardó inclusive su vestimenta por los 40 años que ellos vagaban por el desierto, y los alimentó por generaciones. Porque si bien la generación que salió de Egipto no fue la que conquistó la tierra prometida, y no fue porque Dios no quisiera, fue porque ellos mismos trajeron condenación y maldición a su vida. ¿Por qué? Y este es el punto clave: no pudieron guardar ese principio de humildad que les permitiera seguir viendo la gloria de Dios. Ellos se ensoberbecieron en sí mismos y trajeron reproche frente al siervo de Dios, Moisés, y a Dios mismo, pensando que Dios se había olvidado, porque solo pensaban en sí mismos, porque solo pensaban que lo único importante de todo eran ellos mismos. Y esto es algo bien difícil cuando nosotros atravesamos por un periodo como el que estamos atravesando, porque decimos: Señor, yo soy el que estoy padeciendo, yo soy el que estoy viviendo aspectos difíciles, yo soy el que está atravesando por la angustia. Si bien algunos otros alrededor también lo están haciendo, mi preocupación principal soy yo mismo. Y en una forma quizá suspicaz, el enemigo empieza a levantar un principio de orgullo y de egocentrismo que enfoca hacia nosotros y no hacia las cosas que Dios está haciendo. Por eso es importante que sepamos que en el Señor ganamos, pero también aprendemos. Y uno de los elementos claves para no perder el objetivo y no dejar de aprender es poder guardar la humildad, porque es la humildad la llave que abre la puerta del aprendizaje. Si usted recuerda la semana pasada, hablando de la experiencia de Pablo en el 2 de Corintios capítulo 12, Pablo decía: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Y este primer servicio tuvimos una predicación increíble hablando de los últimos tiempos. El pastor nos llevó en un panorama importante, concibiendo esas enseñanzas y esas profecías en el libro de Apocalipsis. Pero esas revelaciones no tienen sentido en nuestra vida si nosotros no logramos guardar nuestra vida. Pablo mismo decía: he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir, y lo vuelve a reiterar, que me volviera orgulloso. A veces vemos cosas, sabemos que Dios puede, pero después lo volvemos a apuntar hacia nosotros. Pablo mismo lo entendía. Pablo estaba consciente de su condición como ser humano, y dijo: para que yo impida que mi orgullo prevalezca sobre las cosas, el Señor mandó un aguijón para recordarme que primero es Él sobre todas las cosas, y que Dios está haciendo lo que Él sabe hacer aún en medio de lo que no veo. Y eso me llevaba al libro de Mateo en el capítulo 23 verso 11, donde el Señor mismo hablaba y decía: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ahora, cuando hablamos de humildad, un hombre que conocemos en el medio, Ken Blanchard, decía: no se trata de pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. En otras palabras: Señor, este es un momento que me es pertinente, estas cosas sí están sucediendo, porque tampoco se trata, y yo sería irresponsable si yo te oriento a no pensar y a ver lo que sí está sucediendo. Estamos viviendo en un tiempo real, pero mi deseo es que en esta situación real que estamos viviendo, no pensemos mayoritariamente en nosotros, sino que pensemos en todo lo que Dios está construyendo en medio de este tiempo. Lo construye en ti, lo construye en tu familia, lo construye en tus compañeros al lado, lo construye en tu empresa, lo construye en tantos lugares.
Dios te está dando una capacidad de decisión importante, buscando sabiduría de lo alto, no tu propia sabiduría. Y son cosas que Dios está construyendo cuando nos lleva al límite de nuestra finidad humana. Porque de otra manera estaríamos confiando en nuestras capacidades que en el tiempo hemos construido, como si eso excediera a la capacidad de Dios de resolver cualquier cosa. Y eso tantas veces nos hace perder los objetivos que queremos alcanzar. Por eso Ken Blatcher decía: no se trata de pensar menos de ti, no es menospreciarte, no es quitar el valor que Dios te ha dado a ti como persona, como individuo, pero es pensar menos en lo que crees que es primordial en tu vida y darle énfasis a las cosas que Dios está construyendo alrededor de ti de igual forma. Ahora, en este primer punto quiero llevarte a que podamos considerar algo en especial. Primero, la humildad versus el orgullo. Cuando hablamos de humildad y vivimos en un punto de humildad, tenemos una capacidad para poder percibir si en efecto es la humildad la que predomina en nosotros, porque nos permite ver quiénes somos realmente. En otras palabras, cuando hablamos de humildad, y el mismo proverbista lo decía más adelante, yo te lo voy a dar como una referencia, pero la humildad te da oportunidad a que hagas un análisis introspectivo. El mismo salmista decía: examíname, oh Dios, mira hacia adentro, Señor. Cuando tú tienes esa capacidad de humildad en tu vida, puedes decirle al Señor: Señor, mira qué hay adentro. Como David le puedes decir: Señor, si hay algo que yo humanamente no percibo, abre mis ojos y dame el entendimiento para que yo lo pueda ver. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y que nuestros ojos humanos y espirituales puedan percibir eso que realmente somos. ¿Cómo estoy enfrentando lo que está sucediendo? El aspecto número 2 de esta línea es: ¿cuáles son nuestras posesiones verdaderas? Cuando tú vives en un espíritu y en un parámetro de humildad, te das cuenta de lo que realmente posees. Y no solamente haces énfasis en lo que no tienes o en lo que desearías en un futuro, como si eso fuera un objetivo único. Cuando nosotros vivimos en ese sentido de humildad, por eso el Señor Jesucristo le decía a los discípulos: si tú te humillas, tendrás una capacidad de percepción sobre esas cosas que no puedes ver bajo otro término de tu vida. Porque el que vive en orgullo, y eso lo vamos a ver más adelante, no es capaz de ver lo que se está construyendo, porque sus ojos no están abiertos a las cosas sobrenaturales que Dios está construyendo. Hablamos de una profecía hacia el futuro, pero si tus ojos no son abiertos a una realidad profunda en tu experiencia con Dios, cualquier profecía puede pasar desapercibida. Y eso es una de las cosas que el enemigo está tratando de aprovechar en este tiempo. Quiere enfocar al orgullo del ser humano para que hagan énfasis sobre sí mismos y no puedan percibir el amor de Dios que se vierte para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. Qué interesante. Y eso es algo en lo que yo te quiero llevar en advertencia. Entendamos que el enemigo no trabaja en forma espectacular, haciéndose notar para tratar de engañar el corazón del ser humano, sino se vale de las mismas debilidades del hombre para poder meter ahí esa cizaña, esa duda, esa incertidumbre, ese aspecto personal. Si estoy sufriendo, si es una realidad, pero primero yo y después cualquier otro. No, el Señor quiere que en medio de lo que estás viviendo sigas haciendo énfasis en los atributos del carácter de Dios, y eso lo veremos más adelante. Pero queremos crecer. Si perdemos de vista ese sentido de humildad, no veremos lo que realmente somos, ni veremos las posesiones que realmente tenemos. Ahora, cuando el dinero pasa a segundo plano, ¿quién lo iba a decir, verdad? ¿Quién iba a decir que el dinero en algún sentido iba a pasar a segundo plano? ¿Por qué? Sigue siendo necesario y eso no lo podemos negar. Pero cuando no lo tienes y cuando no lo puedes proveer, ¿qué es lo que haces? ¿Llorar? No. Comúnmente el ser humano empieza a desarrollar un instinto de supervivencia y empieza a mirar hacia adentro. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo conectar? ¿Cómo puedo hacer?
y empiezas a ver que tienes más fortalezas de las que pensabas que tenías. ¿Por qué? Porque cuando te humillas, entonces puedes ser exaltado. Cuando te humillas, empiezas a ver lo que realmente tienes, las posesiones que son verdaderas en tu vida. Cuando te humillas, entonces puedes ver tus limitantes y puedes darle pie y paso a que Dios obre como Él solamente lo puede hacer. Pablo decía: Dios puso este aguijón en mí para que mi orgullo no prevaleciera y yo siempre le pudiera dar paso a Dios en mi vida. Porque cuando tú le das paso a Dios en tu vida, en medio de cualquier circunstancia, hay un proceso importante de crecimiento, de aprendizaje, de fortalecimiento y de una fe fuerte que te pueda ayudar en cualquier cosa que venga hacia adelante. ¿Cómo va a encontrar el Señor Jesucristo a la iglesia cuando Él venga? ¿Débil, llorando? No, 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 no. Yo firmemente creo en mi corazón que todas estas cosas vividas en una fe profunda con el Señor nos va a permitir recibir al Rey de Gloria con un corazón fortalecido, con un corazón lleno de esperanza, un corazón que motiva el Espíritu a adorar, a exaltar, a bendecir el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios la está preparando la iglesia justo para ello. Pero la humildad es clave. La humildad es clave. La humildad muestra nuestras limitantes. Pablo decía: yo solo llego hasta aquí porque de aquí en adelante es el Señor el que me hace fuerte. Porque de aquí puedo ver que no puedo dar un paso más porque mi humanidad me lo impide, pero de aquí en adelante veré la gloria de Dios. Veré la gloria de Dios. Si te humillas, das paso a la gloria de Dios. Ese principio de humildad. Por eso el Señor decía: el que se humilla será exaltado. ¿Qué vas a ver en la exaltación? No es solamente una vanagloria. Ser exaltado no es: voy a estar en otra posición, me van a ver hacia arriba. No, a eso no se refería el Señor. El Señor no quería que vieras más de ti, sino más de Él. El Señor no quería que cuando tú te humillaras, el Señor te iba a exaltar. Es como esa falsa humildad, ¿no? Donde tú dices: ay, me voy a hacer menos. No, no, no es menospreciarte, insisto. No es menospreciarte. Es dar paso a la grandeza de Dios. Y la humildad es clave para que tú puedas ver la gloria de Dios. Muestra nuestras limitantes. Nos anima a perseverar. Nos anima a perseverar. ¿Cuántos estudiosos en este tiempo y personas que han hecho énfasis en principios de carácter en el liderazgo dicen que hay que seguir adelante? Pero ¿cómo seguir adelante cuando no lo tienes contigo? ¿Cómo seguir adelante cuando llegas al punto límite de tu vida y no sabes cuál es el siguiente paso? ¿Cómo seguir adelante cuando tú dices: he agotado todos mis recursos y no sé hacia dónde voy a caminar ahora? El rey David se encontraba en situaciones muy similares. Pero cuando él estaba en ese punto de discordia entre su humanidad y su vida de fe a Dios, él decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él decía: mi socorro no está en lo que mis ojos ven, sino más allá de las montañas viene la autoridad, el poder, el gozo del Altísimo, que es derramado, vertido sobre mí, para que yo pueda ver mucho más de lo que he visto hasta hoy. Nos anima a perseverar. Cuando tú te humillas, Él te exalta. Y cuando entras en el ámbito de exaltación del Padre, Él te dice: vamos, vamos, vamos. Señor, hasta aquí llego. Vamos. Señor, ya no doy un paso más y vamos. Yo no sé si te ha pasado, pero yo he llegado al punto de cansancio. Digo: Señor, hasta aquí llego. Y llegan: vamos. Bueno, yo se lo he hecho a mis hijos, definitivamente. Sigue caminando. En cierta ocasión yo tuve una experiencia subiendo el Cerro de la Silla. Y llevaba a mis dos hijos. Esto fue algunos añitos atrás. Sigo subiéndolo, pero ya no hago lo que hice esa vez.
y lo sabrás en breve. Pero íbamos a la mitad, todo iba bien, íbamos disfrutando del panorama, las cosas se veían increíbles. Por cierto, si nunca has subido al Cerro de la Silla y estás en condiciones, una vez que termine todo esto, propóntelo. Hay una vista increíble de la ciudad y de todo lo que es el valle del otro lado del cerro, increíble, te lo recomiendo. Y ya cuando veníamos de bajada, mi hijo, el más pequeño, que ahora es el más grande, me dice: ya no puedo. Y le dije: vamos. Al principio quise decir: vamos, vamos. Y un poco respondió al vamos, pero dijo: definitivamente ya no puedo, y se sentó. Ya para entonces pesaba algunos kilitos, y este cuerpecito, que entonces está un poco más nuevo, de cualquier forma no podía con esos tantos kilitos. Y le dije: está bien, te voy a cargar. Y por yo no sé cuántos kilómetros, porque eran kilómetros, me lo monté encima y llevé a ese pequeñito. Yo no creo que hoy lo hiciera, al menos de que el Espíritu Santo, como Gedeón, me recubriera y como el Sansón me recubriera de una fuerza sobrenatural. Pero logré llevarlo el resto del recorrido hasta que terminamos al pie de la montaña. Y mientras yo meditaba en todo esto que el Señor nos permite vivir, muchos estamos así. Llegamos a un punto y decimos: Señor, estoy cansado. Ya estoy cansado, Señor. Algunos de nosotros mismos escuchamos las noticias y decimos: ya, ¿cuándo va a acabar esto? Ya estoy cansado. Y en algún punto nos empujaban y allá íbamos, arrastrando un poco el pie. Pero después dijimos: Señor, ya definitivamente no puedo. Y cuando vivimos en ese principio de humildad, Él nos exalta porque nos recoge. Nos pone sobre sus hombros, y el resto del camino seguimos avanzando, pero ya no con tus fuerzas, pero en aquel que se hace fuerte cuando yo soy débil. En aquel que me recogió y me puso sobre sus hombros y dijo: vamos, hasta que lleguemos a la meta. Pablo dijo: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no recorro el camino en mis fuerzas, pero en los hombros del que me envió, del que me habló, del que se manifiesta a mí todos los días. Cuando vivimos así, en ese principio de humildad, nos permite aprender la lección en medio del fracaso. ¿Te fijaste cómo está? ¿Te fijaste cómo? Claro, yo en el camino le iba diciendo a mi hijo: yo no creo que lo voy a volver a hacer. Vas a tener que hacer esto. Y le empecé a dar una lección. Creo que al día de hoy lo ha aprendido. Pero Dios nos permite ver y aprender la lección en medio de nuestro fracaso. Pero hay que ser humildes. Hay que darle paso a la humildad para que entonces Dios nos pueda exaltar y la lección pueda ser una lección que trascienda en nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nosotros vivimos en humildad, eso nos permite fomentar el deseo de mejorar. Señor, quiero ser mejor, pero no mejor para mí mismo, porque cuando tú te humillas al Señor: Señor, quiero mejorar para ti, quiero mejorar para ser un instrumento tuyo, quiero mejorar para crecer en ti, quiero mejorar para que seas tú el que brille a través de mí. Quiero mejorar no para que la gente me exalte a mí y yo diga: ay, es que tú me levantaste. No,
para que la gente te pueda ver a ti y no a mí. Pero eso solo lo logro en ese abrazo que viene cuando yo me humillo delante de tu presencia. Y esto es algo lo que no podemos perder de vista. Y quiero reiterártelo. Cuando tú te humillas, puedes ver quién realmente eres. Cuando tú te humillas, puedes ver las posesiones que están en tus manos en una forma real. Cuando tú te humillas, puedes ver tus limitantes. Eres animado a perseverar. Cuando te humillas, todas las lecciones en medio del fracaso se convierten en un aprendizaje. Y puedes avanzar a pesar de lo que sea. Y fomentas en tu vida el deseo de mejorar. Contrario al orgullo, cuando tú estás viviendo en orgullo, fomentas una mente estrecha. No pasa de aquí, no pasa de aquí, solo esto, solo esto, solo esto. Y no puedes ver más. El orgullo te cierra los caminos. Por eso Pablo decía: mi problema es cuidarme del orgullo. Y cuando yo le decía al Señor: quítame esto, el Señor me decía: que mi gracia te sea lo único necesario. Que te baste mi gracia. Porque lo que Pablo quería impedir era el orgullo. Porque el orgullo te engaña. El orgullo te aísla. El orgullo te hace inseguro. El orgullo nubla la visión de éxito. Porque cualquier problema se te atraviesa y te detienes en el proceso. El orgullo no te permite ver más lejos. El orgullo no te permite ver en la comunidad de los santos o en la comunidad de la sociedad en la que vives una oportunidad para tú crecer junto con ellos. Porque piensas que tú lo vas a tener que hacer. Solo en ti dependen las cosas. Crees que de ti vienen. No viene de ti. Es que tú te humilles para que Él te pueda exaltar y que podamos salir adelante. El orgullo trata de justificarse a sí mismo. No, es que es esto, y por esto estoy así, y por eso me veo así, y por eso. Y le echamos la culpa a lo que sea. Y no vemos que es una lección que tenemos que aprender. El orgullo trata de justificarte. Y el orgullo te estanca. El orgullo te va a decir: esta pandemia es tu muerte. El orgullo te va a decir: de aquí no vas a pasar. El orgullo te va a decir: esto es el fracaso total para tu vida. El orgullo te va a decir: tanto trabajar para nada. El orgullo te va a decir: olvídate, esos sueños son sueños guajiros, se van a acabar, se van a esfumar, se van a ir de aquí. Olvídate de soñar. Pero cuando tú te humillas al Señor, el Señor apenas empieza a revelar a tu vida y empiezas a tomar ánimo y empiezas a decir: Señor, yo sé que eso no es nada, Señor, porque tú eres el dueño del oro y la plata. Yo sé que eso no es nada, porque tuyos son los confines de la tierra. Yo sé que eso no es nada, porque basta que siquiera lo pienses para que todo virus se vaya de aquí. Eso no es nada, Señor, porque tú puedes hacer que tu misma naturaleza pueda proveer para nuestra vida. Eso no es nada, Señor, porque apenas estoy en la merced del momento para poder ver tu gloria fluyendo en nuestra vida. Y aún si todo esto se acabare, Padre eterno, añoro el momento donde estaré en tu presencia, donde habrá no más llanto, no más dolor, no más problema, sino que viviremos para tu gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque cuando te humillas, Él te exalta y tus ojos se abren a una nueva realidad. ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cómo distinguimos todas estas cosas? John Wooden, uno de los entrenadores más sobresalientes en la NCAA, es la liga de básquetbol colegial de los Estados Unidos, decía que la forma en que nosotros podemos distinguir entre orgullo y entre humildad es dependiendo de cómo respondemos a las críticas
y a los elogios que vienen a tu vida. Depende de tu respuesta en ello. Es que aprendes a distinguir si lo que predomina en ti es el orgullo o es la humildad. ¿Cómo estamos reaccionando ante todo esto? ¿Cómo estamos reaccionando ante todo esto? ¿Qué es lo que está predominando en nosotros? ¿Hacia dónde estamos enfocando? El proverbista decía, el rey Salomón, la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. No hay destrucción. Es que aprendas a distinguir cómo y qué está predominando en tu vida. Cuando tú permites y reconoces la fuente que produce el saber en tu vida, eso te da oportunidad de distinguir quién es tu fuente. ¿Quién es tu fuente? Ahora, muchos dirán, yo sé que Dios, pero ¿realmente estás permitiendo que Dios sea la fuente? ¿O sigues preocupado, agobiado, entristecido, deprimido? Ayer en el foro una de las preguntas era: ¿cómo podemos superar las angustias, los momentos de depresión, las situaciones de violencia que se están generando? Y la respuesta pudiera ser tan sencilla. Lo simplificamos diciendo que el principio es humillarte delante del Señor, para que puedas ver su gloria. No hay otra forma. Necesitamos reconocer que la fuente de nuestro conocimiento y del saber y de la percepción y revelación de todas las cosas está en Dios. Jeremías 9:24 dice: pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra, y escucha esto bien, porque estos son los tres aspectos esenciales en el perfil de Dios que tienen que aflorar en tu vida para que distingas que lo que habita en ti es la humildad de Dios y no tu propio orgullo. Dice: y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Tú aprendes a verte al espejo y a distinguir qué es lo que predomina en ti cuando en ti aflora, primero, el amor inagotable de Dios. Cuando ves alrededor y aunque tú estés peor que muchos, tu corazón empiece a arder y a dolerse al ver la necesidad de otros antes que la tuya. Porque así es. Ese es algo que nos permite distinguir: Señor, yo sé que estoy mal, yo sé que mi condición es peor que muchos, pero Señor, ¿cómo me duele ver? ¿A cuántos en este tiempo padecen de hambre? Cuando eso predomina en ti, sabes que es la humildad de Dios obrando en tu vida. Cuando aprendes a vivir en esa justicia y rectitud de Dios: Señor, esperaré hasta el último momento, pero nada justifica que yo no actúe en tu integridad. Ahora, yo te estoy diciendo esto porque si toda esta pandemia se prolonga, muchos en muchos estatus, en muchas situaciones, van a tratar de justificar sus acciones y quizás hacer cosas que dentro del marco de justicia de Dios no es correcto, y ninguna situación lo justifica, porque Dios sigue siendo el proveedor. Pero la única forma de sobrepasarlo, de sobrellevarlo, es decir: Señor, en ti esperaré y tú harás. Los jóvenes hebreos, cuando eran confrontados por Nabucodonosor para ser puestos en el horno de fuego, ellos le dijeron:
Sépase, oh rey, que sea que seamos librados de ese momento, o muramos en las fauces del horno de fuego, no nos inclinaremos ante otra cosa, porque Dios es nuestro Dios. La justicia y la rectitud de Dios tienen que mantenerse vigente en medio de todo. Y yo te insisto, veremos la gloria de Dios. Y en este punto, y el tercer aspecto que debemos considerar en esta línea, es que tengamos ese gusto por cumplir el deseo de Dios. Tú vas a empezar a distinguir humildad en tu vida cuando te deleites en las cosas que haces a favor del Señor. David decía, Salmo 40, verso 8: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tú enseñas, tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Me complace hacer tu voluntad, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Cuando abrazamos el hacer la voluntad de Dios, por lo que sea y a través de lo que sea, sabremos que lo que hay en nosotros, esa humildad del Señor, que en definitiva nos va a llevar a ese punto de exaltación. Fue necesario que Jesucristo se humillara para que pudiera sentarse a la diestra del Padre. Es necesario que nosotros vivamos este momento donde en humildad reconocemos nuestras limitantes, pero llegará el punto donde seamos exaltados, nuestra visión sea abierta y la gloria de Dios brillará como nunca antes en nuestra vida. Y finalmente, el resultado práctico de la humildad en medio de las presiones de la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice el apóstol Pablo: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. El resultado práctico en tu vida, primero, es que puedas disponer tu vaso de honra. Y Dios te dispone como un vaso de honra, siendo distinguido y reconocido. La semana pasada yo te daba la ilustración sobre la vida del doctor Billy Graham. Él decía: yo no quiero nada de esto, ni los reflectores, ni los diarios apuntando a las cosas que hacían. Inclusive en algún momento se encontró con una persona en un elevador que le dijo: doctor Billy Graham, usted es grande. Y el doctor Graham le contestó: no, yo no soy grande, pero el mensaje que predico es grande. Cuando tú dispones tu vida, Dios te hace un vaso de honra, distinguido y reconocido. Dios nos llena. El aspecto práctico de la humildad es que somos llenos y Dios vierte en nosotros su gracia. A Pablo le dijo: no te preocupes por tu aguijón, que mi gracia sea todo lo que necesitas.
y fue lleno de la gracia de Dios, porque solo la gracia era necesaria. ¿Cómo puedo ilustrarte esto? Nuestras vidas de pronto son como estas dos botellas. Cuando tú te humillas delante del Señor y dejas que la grandeza de Dios fluya en tu vida y sea derramada en tu vida, cosas significativas suceden. Cuando vives en el orgullo, somos como este bote. En apariencia al otro todo es igual, mismo tamaño, misma cantidad, misma capacidad dentro de sí, misma textura, misma forma, y todo parece ser igual. La única diferencia que nosotros podemos ver entre estos dos botes es el contenido. Este está vacío y este está lleno. Cuando tu vida es una vida en orgullo, nuestra vida, que en apariencia pudiera ser igual que cualquiera, empieza a vivir momentos de soledad, de vacío. Y cuando tú estás en esa condición de vida, empiezas a ser golpeado por las circunstancias y los momentos difíciles, y al apretarte, esta empieza a ser tu condición de vida, porque no hay nada dentro de ti. Empiezas a apretar, empieza a acabar, hasta que la vida y las circunstancias, viviendo en tu orgullo, te dejan de esta manera, porque no hay nada dentro de ti. Pero cuando tú vives una vida de humildad, tu vida es como este bote. Todo lo que Dios ha vertido en ti te da capacidad para que te aprieten, para que las circunstancias se muevan, para que todo parece que te golpea, pero aún después de todo, tú sigues así. Porque lo que Dios ha vertido en tu vida te da la consistencia para que nada te cambie y puedas permanecer, para que nada te cambie y tú sigas teniendo la forma, la consistencia, porque Dios ha vertido su gracia sobre ti, en ti, alrededor de ti, y ninguna situación difícil, por cual difícil se vea en este mundo, va a acabarte, va a destruirte, porque mayor es el que está en ti que aquel que está fuera de ti. Y esta seguirá siendo tu vida. Y si alguien se atreve a oprimirte lo suficiente que tú dices, y eso es donde Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, porque en Cristo tu consistencia no se pierde, pero el morir es ganancia. Porque si alguien se atreve a oprimir en el tiempo en que Dios está disponiendo para que tú llegues a su misma presencia, lo único que va a destilar de ti es todo lo que Dios puso dentro de ti. Y saltarás como un río de agua, que lo único que destila es más agua, es más vida. Porque el segundo paso y el último paso después de la llenura es su presencia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el que se humilla es exaltado. Dios nos permite soportar las pruebas y aprender de ellas.
depende de ti. Hay grandes revelaciones de Dios. Si estamos en tiempos proféticos, si estamos. Lo que Dios reveló a Juan en su momento, hoy por hoy muchas cosas están cumpliéndose y muchas están al filo de ser una realidad. Pero si no nos humillamos delante del Señor, nunca podremos ganar y aprender, y solo estaremos destinados al fracaso eterno. Y yo te quiero invitar en esta tarde, mientras tú estás conmigo en esta transmisión, a que tú humilles tu corazón delante del Señor, a que tú dobles tu vida delante de Dios. No a mí, Señor, sino a ti sea toda la gloria. Si estás viviendo un momento difícil, pon tu mano sobre tu dispositivo. Si es tu celular, pon tu mano sobre tu celular. Si es tu tablet, si es tu monitor de televisión, y permíteme hacer esta oración contigo. Una oración que nos fortalezca y que nos ayude para poder seguir siendo ese vaso de honra que Dios quiere de nosotros en este tiempo. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre maravilloso, en esta tarde gloriosa yo quiero poner en tus manos a tus hijos. Sé, Señor, que tú nos has llevado en un momento de la vida donde no solo quieres que ganemos, pero que quieres que sigamos aprendiendo, Señor, en medio de todo. Y como Pablo, Señor, no permitamos que el orgullo, la vanagloria, el pensar en nosotros mismos se sobreponga, Señor, a las cosas que tú quieres perfeccionar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en ti. Ayúdanos a abrazarte en medio de todo. Ayúdanos, Señor, a caminar cerca de tu presencia cada día. Y que tu gloria, Señor, brille. Porque cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Y cuando nosotros somos humillados o vivimos en la humildad de tuya, entonces somos exaltados, Señor. Bendice a tu pueblo, fortalécenos en este tiempo, Señor, y ayúdanos a caminar cerca de tu corazón. Señor, si alguno esta tarde por primera vez se ha conectado con nosotros y no te conoce, Señor, no se ha llenado de ti y vive en el vacío de este mundo incierto, yo ruego, Señor, en esta tarde que tú vengas a obrar. Si tú eres esa persona, repite conmigo esta oración. Dile: Señor, entra a mi corazón, limpia mi vida, hazme una nueva criatura. Y que el vacío, Señor, de este tiempo ya no más predomine en mi vida, sino sea tu presencia, tu Espíritu Santo, el que llene mi corazón, de modo que pase lo que pase, yo pueda servirte fielmente hasta el día de tu venida. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, y a ti es la gloria para siempre. Gracias por haber escuchado este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte al canal y compartir ese video con todos tus amigos. Bendiciones.